Vamos a dar inicio a la jornada de la tarde con la conferencia City Science y Consumos Energéticos, a cargo del doctor Luis Alberto Alonso Pastor, investigador y científico de MIT Media Lab. Luis Alberto es doctor en arquitectura y coordina el proyecto Andorra Living Lab. También supervisa la integración de los diversos temas de investigación del grupo: consumo de energía, simulación de ciudades, movilidad urbana, Distrito de Innovación y Vivienda Inteligente en la red de ciudades colaborativas de City Science. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Vale, parece... No, genial. Ok. Muchas gracias a todos. Imagino que estaréis ya así como medio dormidos. Esta es la peor hora, después de comer, ¿no? Yo creo que nos entra ahí la modorra, así que tranquilamente, si os echáis una siesta tampoco pasa nada, pero voy a intentar hacerlo un poco amable, ¿no? para que lo pasemos bien. Quiero dar las gracias a Mario y a su equipo por traerme aquí. Es un gran honor estar en Barranquilla y en Colombia. Es la primera vez que estoy aquí y, vamos, increíble. Así que muchísimas gracias. Y voy a empezar la presentación. ¿Cuántos de vosotros conocéis el MIT? Que levante la mano. Bien. ¿Y cuántos de vosotros conocéis el MIT Media Lab? Menos, ¿eh? Bueno, pues el MIT probablemente es la institución de investigación más importante del mundo, y el MIT Media Lab, de los 300 laboratorios de investigación que existen en el MIT, tiene los 26 laboratorios que están investigando en el futuro. ¿Cómo va a ser el futuro de la humanidad, no? ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos siendo antidisciplinares o transdisciplinares. Eso es, tenemos una serie de arquitectos que trabajan como si fueran músicos, músicos como si fueran ingenieros, ingenieros como si fueran biólogos, biólogos como si fueran, computer scientists. Entonces, al final lo que hacemos es romper los silos y trabajar entre disciplinas de forma colaborativa. También trabajamos directamente con empresas, así que eso significa que no somos teóricos, sino que aplicamos nuestra teoría. Trabajamos con empresas como Google, como Facebook, como Samsung, Lego también, IKEA, un montón de empresas que trabajan con nosotros, y tenemos una serie de principios. A los estudiantes les encanta este de desobediencia sobre conformidad, les encanta desobedecer, ¿no? Pero a mí el que más me gusta es el de compás sobre mapas. ¿Qué es esto de compás sobre mapas? Muy importante. Ahora estamos en un punto A en este momento, y cuando tienes una idea, esa idea es un punto B en el futuro, ¿no? Normalmente todos los que estamos en esta habitación hemos sido entrenados para que esa idea, ese punto B, lo cocinemos muy bien, ¿no? Porque nos van a exigir que podamos llegar a esa idea. Y eso lo que lleva es que entre dos puntos la única conexión es una línea recta, matemáticas básicas. Y todos los que estamos en esta habitación nos han entrenado para decir, bueno, eso es el roadmap, eso está genial, así que, no, vamos a ver, enero, febrero, marzo, abril, en julio de 2025 vas a llegar allí y va a ser un gran éxito. Pero todos los que estamos en esta habitación hemos sufrido salirnos de ese roadmap, ¿no? Pues por mil razones, ¿no? Nos quedamos sin dinero, llega el COVID, una guerra, lo que sea, y nos salimos del roadmap. Y eso es un fracaso. Eso es un fracaso en Europa, eso es un fracaso en cualquier sitio. Por desgracia, así es como lo vemos, pero en el MIT no vemos un fracaso. Lo que vemos es que en vez de precocinar todas estas ideas, ¿por qué no creamos una nube de puntos, más o menos a donde queremos llegar, puntos B, ¿no? Esa nube allí en el futuro, y decimos, queremos llegar más o menos a esta nube de puntos y vamos a hacer una primera iteración. Hacemos una primera iteración y aprendemos de lo que funciona y de lo que no funciona. Y así vamos haciendo iteración hasta que llegamos a un punto B más 32, que se parece mucho a nuestra idea, a la idea original, pero suele ser más fresca, más innovadora y mucho más realista. Además, hemos aprendido por el camino las cosas que funcionan y que no funcionan. A veces llegamos a un punto C. Bueno, no pasa nada. Muchísima investigación y muchísimas de las cosas que tenemos hoy aquí han surgido porque hemos llegado a puntos C. Por ejemplo, los post-it, ¿no? Estos papeles que tienen pegamento y los vas pegando en las paredes. Los post-it, el inventor del post-it estaba buscando crear el pegamento más potente del mundo y de repente consiguió el pegamento más débil del mundo. Y en vez de tirarlo a la basura, dijo, ¿qué puedo hacer con esto? Y creó el post-it.
y ahora está forrado. O sea, tiene dinero que no veas, ¿no? O sea, creo que es una cosa muy interesante porque gracias a esta metodología de investigación del MIT Media Lab han salido muchísimos inventos. Por ejemplo, el touchscreen. O sea, todos los teléfonos móviles que tenemos ahora, que estáis ahora todos, no os estáis durmiendo, pero estáis mirando al teléfono, ¿no? Pues eso sale del MIT Media Lab. Pero también el Google Street View, para los que tengáis hijos, el Lego Mindstorms, también las prótesis robóticas que puedes manejar con el cerebro, los wearables, el Guitar Hero, no lo sé, la tinta electrónica, el GPS, la micromovilidad urbana, un montón de ideas han salido del MIT Media Lab. Así que bueno, eso es una introducción. Ahora voy a hablar de mi libro, ¿no? Porque ya que me habéis traído aquí, pues voy a hablar de lo mío. Lo siento porque lleváis 2 días hablando solo de energía. Es apasionante, me encanta, y yo os voy a hablar de ciudades. Así que a lo mejor decís, ostras, ¿qué hace este aquí? Bueno, ya os digo que os podéis echar una siesta, no pasa nada. Pero lo que nos interesa es hablar, en el grupo estamos trabajando soluciones hiperlocales para retos globales. Y veréis que esto tiene algo que ver con energía también. ¿Pero por qué ciudades? Como os decía, tiene algo que ver con energía. Porque los retos de la humanidad, que son el clima, la energía, economía, salud, comida, agua, igualdad, paz, se está siempre teniendo estos retos, se están afrontando desde las ciudades. Cuando hablamos, por ejemplo, el cambio, bueno, la sostenibilidad, ¿no? Hablamos del protocolo de Japón, no, hablamos del protocolo de Kioto. Hablamos del Agreement de París, no hablamos del Agreement de Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciudades tenemos la oportunidad de lo que llamamos los unlikely partners, la gente que normalmente no trabaja juntos, la gente que se lleva mal, las empresas que normalmente no colaboran, en una ciudad normalmente suelen colaborar. Y tienes una sinergia y le da eso, una flexibilidad a las ciudades para afrontar los retos de una forma global, lo cual es muy interesante. Un país es genial, pero se mueve muy lentamente. Una ciudad se mueve muy rápidamente y afronta los retos casi a diario. También una cosa importante es que el 55% a día de hoy de todos nosotros vivimos en ciudades, pero es que en 2050 el 70% de nosotros viviremos en ciudades. Las ciudades son entre el 2 y el 3% del volumen de la Tierra, pero se genera el 80% de la innovación en las ciudades. También en las ciudades consumimos casi el 80% de la energía. Bueno, producimos entre el 72 y el 75% del CO2 del planeta. Así que, bueno, ¿pero qué es esto de una ciudad, no? Yo creo que tenemos que ver un poco históricamente, porque durante 9.000 años las ciudades eran estos sitios de innovación donde gente muy diversa vivía, trabajaba, compraba, producía a una distancia caminable. Vivíamos en sitios muy compactos, gente muy diversa, compartiendo ideas. Y además esas ciudades estaban conectadas con otras ciudades, con ríos, carreteras, lagos. Y así es como surgían de forma natural la innovación, porque teníamos gente, una vez más, que normalmente no colaboraba, de diferentes estratos sociales, diferentes ideas, colaborando y trabajando todos juntos todos los días, ¿no? De hecho, un ejemplo es que la sociedad era horizontal. Teníamos en la planta baja la tienda. En la siguiente planta tenías el dueño de la tienda. En la siguiente vivía la persona que trabajaba en la tienda. En la siguiente vivían los que limpiaban, los que cocinaban en el edificio. Y en el ático, como no había ascensor, estábamos pues, los arquitectos, los artistas, un poco los muertos de hambre, ¿no? Estábamos allí. Pero esto generó mucha innovación. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando de repente la nueva burguesía se da cuenta que en el ático hay una persona que está haciendo arte. Y dice, aquí, esto es muy interesante, porque el único que puede pagar arte a día de hoy es el rey. Y de repente, la nueva burguesía dice, ostras, pero si yo trabajo con este artista que no tiene un duro, podemos crear un arte nuevo, y así es como surge el Art Nouveau, ¿no? Y como surgen las vanguardias, que a día de hoy mueven miles de millones, ¿no? Simplemente porque, bueno, lo que he dicho antes, gente que normalmente no colabora juntos, empiezan a trabajar juntos. Ese es solo un ejemplo, pero en mi grupo trabajamos con datos y hemos correlacionado que la innovación ocurre cuando tienes diversidad de personas compartiendo ideas. Volvemos a la ciudad. Esos 9.000 años tienen un momento muy interesante hace 100 años. Esto es Barcelona, es la primera vez que se lleva el tranvía a la ciudad, ¿vale? El tranvía se pone una cámara y empiezan a grabar, y como veis, todavía es una ciudad muy interesante, donde el ser humano sigue estando en el centro. Tenemos coches de caballos, tenemos coches sin caballos, que son coches eléctricos. Mucha gente no sabe que el primer coche que no tenía tracción animal era un coche eléctrico.
y, como veis, bueno, pues es una ciudad vibrante. ¿Qué ocurre? Que más o menos por esa misma época, de repente, la tecnología avanza, ¿no? Y se decide, ¿por qué no hacemos un mercado basado en el coche? De repente, Ford, Rockefeller invierten mucho dinero para tener un coche que se construya en serie y que sea muy económico para que todo el mundo pueda tener un coche. Pero al principio no les sale tan bien y siguen pensando, oye, ¿cómo podemos vender nuestro producto? Así que la tecnología sola no funciona. Lo que hicieron fue, busquemos un cambio de mentalidad. Creemos un sueño. Creemos el sueño norteamericano, que, por cierto, es muy interesante, ¿no? Todo basado en el coche. Por supuesto, el hombre vive en la casa, fuera de la ciudad, su mujer se queda en casa, él va a trabajar todos los días a la ciudad en coche, vuelve, bastante machista, todo hay que decirlo, y a la mujer le llega todo, la leche, el periódico, a su casa, ¿no? Todo mediante el uso del coche. Es el sueño norteamericano. Pues empezamos a comprarle este sueño norteamericano y solo 50 años después, esto es Boston, ¿no? 50 años después de la imagen de Barcelona, esto es Boston. Este es Kevin Leach, un profesor del MIT que pone una cámara en su coche y de repente vemos cómo la ciudad se ha transformado en estar centrada en el coche. Ya el ser humano ha desaparecido de la ecuación. Tecnología más cambio de mentalidad, 50 años, vamos, y muy interesante. A tal nivel que a día de hoy así son nuestras ciudades, ¿no? Nos hemos acostumbrado no solo que el coche esté en el centro de la ciudad, sino que estamos siempre discutiendo cómo podemos resolver los problemas del coche. Para que nos hagamos una idea, nuestras ciudades han sido durante 9.000 años, tenían esta escala. Esto es México, Ciudad de México, y vamos a ver cómo la tecnología del coche, según iba avanzando, ha hecho que la ciudad se extienda en mancha de aceite, ¿no? Como he comentado, en 100 años, básicamente. Así que nuestras ciudades empiezan a parecerse más a esto que a ciudades centradas en el ser humano. Pero bueno, todo el mundo tiene esta utopía de la tecnología. La tecnología lo va a resolver todo. Oye, el MIT, ¿por qué no nos resolvéis los problemas? Porque sí, la tecnología, ¿no? Vamos a tener coches autónomos, vamos a tener hologramas, vamos a tener casas inteligentes, coches inteligentes, un robot que vaya a trabajar por nosotros. Pero, para ser sinceros, la tecnología está ahí y es solo una herramienta. El problema somos los seres humanos. ¿Qué ocurre? Que hemos basado nuestra forma de relacionarnos en la depredación. En la depredación, sí, ¿no? O sea, el pez grande se come al pez pequeño. Oye, eso lo entiende todo el mundo, así es la naturaleza, ¿no? O sea, es como es. Pues es mentira. Los sistemas naturales sostenibles están basados en mutualismo. El 80-85% de los sistemas resilientes están basados en que un pájaro durante miles de años ha modificado la forma de su pico para poder comer de la flor. Y la flor ha cambiado el estambre y los pistilos durante miles de años para dejar que el pájaro entre y la polinice. Es un win-win, ¿no? Un ganar-ganar. Los dos son bastante egoístas, pero se respetan lo suficiente para colaborar y crear un sistema sostenible mutualista. Así que, bueno, de hecho, es que la depredación es lo que la naturaleza tiene para limpiar el ecosistema, para comerse a los animales más débiles, más ancianos. Así que, bueno, ¿cómo es que los seres humanos hemos basado nuestra economía y nuestra sociedad en depredación en vez de mutualismo? Ahí lo dejo caer. La cuestión es que ahora nos enfrentamos a la tecnología y si no empezamos a ser mutualistas y a trabajar todos juntos con gente que nos cae mal, vamos a tener la torre de Babel del IoT. Vamos a tener sistemas trabajando en silos que no comparten datos, que no se hablan entre ellos, y eso nos va a llevar al silencio total del sistema. Así que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un poco ponernos a cambiar de mentalidad, porque nos estamos enfrentando a retos globales. Antes solía poner aquí el COVID, pero bueno, ahora pongo un par de guerras que son bastante escalofriantes, pero lo más importante es que nos estamos enfrentando al cambio climático. Y aquí vosotros, el sector de la energía, tiene muchísimo, muchísimo que decir. Y luego hablaré un poco de ello. Pero ese es el tema. La cuestión es que los jóvenes, las nuevas generaciones, ya nos están comprando el sueño americano. Eso es muy interesante, pero ahora, ¿qué sueño podemos ofrecer a las nuevas generaciones? ¿Qué sueño estamos creando para ellos? Creo que en el Grupo de Ciencia de las Ciudades lo que estamos intentando hacer es tomar lo mejor del presente, del pasado y del futuro para crear esas ciudades centradas en el ser humano. Esas ciudades en las que tengas barrios donde la gente pueda vivir y trabajar a una distancia caminable, desde el CEO de la empresa hasta la persona que cocina y que limpia en el edificio. No sé, ahora nos parece sorprendente, pero mi madre
cuando se compró la casa en Madrid, dijo, yo quiero tener calidad de vida y quiero tener el colegio al lado, el parque al lado, la iglesia al lado, la tienda al lado, y quiero ir a trabajar andando o en transporte público y llegar en 15 minutos. ¿Por qué una cosa que era calidad de vida ahora la hemos perdido, ¿no? Eso es interesante. El Grupo de Ciencia de las Ciudades hemos creado una red colaborativa de ciudades en la que no tiene sentido que el MIT vaya a una ciudad y diga esto es lo que tú necesitas, sino que trabajamos con los expertos de la ciudad para crear innovación. Por ejemplo, en Taipei estamos trabajando con vehículos autónomos, con la Universidad de Taipei Tech. Por ejemplo, también en Andorra estamos trabajando temas de turismo y sostenibilidad. En Hamburgo, tema de refugiados. En Guadalajara y en Concepción estamos trabajando temas de informalidad. Aquí tengo que hacer una pausa porque llamáis poblados subnormales cuando son poblados informales. Lo siento estar aquí, pero es un tema que creo que tenemos que cambiar del vocabulario. Y lo que me parecería muy interesante es qué pasa si en Colombia creamos un hub de innovación sobre energía. Lo dejo caer. Sería muy interesante colaborar con todos vosotros y ver el futuro y cómo podemos pensar en el futuro todos juntos. Así, esto es un poco de los workshops que hacemos con estudiantes, un poco la energía de estos laboratorios. Y en el Grupo de Ciencia de las Ciudades tenemos también una metodología. Primero, tenemos que ver el conocimiento. Eso es, ¿cuál es el problema que tenemos frente a nosotros? Una vez que vemos el problema, hacemos transformación. Esto es, ¿qué diferentes soluciones podemos utilizar para resolver el problema? Luego hacemos predicción, hacemos modelos matemáticos para decir cómo estas soluciones están realmente resolviendo el problema, cómo las calculamos y cómo se están implementando. Una vez que podemos elegir las soluciones, hacemos el despliegue y este despliegue se tiene que hacer desde el consenso y la gobernanza entre academia, gobierno, industria y sociedad civil. Para eso tenemos unas herramientas, lo que es el Cityscope, que es una herramienta basada en datos, en la que, lo que llamaríais aquí, Twin Digital, gemelo digital, ¿no?, de las ciudades que llevamos como más de 12 años o más digitalizando las ciudades en nuestro grupo, para poder tener esos modelos y poder hacerles las preguntas de qué ocurriría si pongo esta política en marcha, si traigo coches voladores a la ciudad, lo que se os ocurra. Si tenéis los datos, podemos crear el modelo. Luego, vehículos autónomos de micromovilidad para eliminar el coche del centro de las ciudades y dar al transporte público un soporte que ayude a llevar personas y productos. Y lo último, arquitectura robótica para poder hacer vivienda accesible, así que los jóvenes y la gente de niveles adquisitivos medianos y bajos puedan vivir en las ciudades de una forma asequible. Así que voy a ir un poco sobre estas herramientas. Normalmente cuando los arquitectos y los urbanistas tenemos una idea, hacemos estas imágenes súper bonitas, ¿no? Y las ponemos al público, y cuando lo ponemos en público, ¡buah!, la gente empieza a gritar, ¿no? Y al final escuchamos a la persona que más grita. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque al final no escuchas a la persona que está callada, sino a la persona que te está gritando. Lo que proponemos en el Grupo de Ciencia de las Ciudades es ¿por qué no hacemos modelos matemáticos basados en datos y en evidencia científica y dejamos que el modelo hable por nosotros? Este es un ejemplo. Siempre vamos a usar el MIT, nuestro propio sitio, como sitio de experimentación. Este es el último cacho de terreno que tenemos para desarrollar en el MIT vivienda y oficinas. Lo hemos transformado en un modelo de Lego, porque nadie tiene miedo a jugar con Lego, y sobre él proyectamos los datos, los modelos matemáticos, para que la gente pueda experimentar qué ocurriría cuando tengan sus propuestas. Luego tenemos las piezas de Lego, que tenemos una especie de código QR de colores, y entonces puedes mapear cualquier dato, cualquier información a esas piezas de Lego. Por ejemplo, ¿quién vive en este edificio? ¿O qué funciones tiene este parque? Una vez con esas piezas puedes... puedes jugar con la mesa y cambiar la densidad, cambiar un montón de parámetros para ver cómo tus ideas pueden estar impactando en la ciudad. Y eso se mide con una serie de indicadores que, por supuesto, son sociales, económicos y ambientales y están basados en los ODS de Naciones Unidas. Como eso es un poco complicado, lo que hacemos es tener en esas mesas de Lego, proyectamos mapas de calor. Eso lo entiende todo el mundo. Los indicadores a mí hasta me cuesta, pero
un mapa de calor donde rojo es malo, verde es bueno, eso lo entiende todo el mundo. Imaginaros una red eléctrica que si la ves en un mapa y esto está en rojo, es que algo está fallando aquí, ¿no? O sea, yo creo que eso... Ahora, si me enseñas el indicador, me cuesta más. Esto lo ponemos todo junto en lo que llamamos el Cityscope y entonces alrededor de esta mesa puedes traer gente de todo tipo, desde gente de la... técnicos, ingenieros, pero gente también de la sociedad civil, alcaldes, que les suele costar también entender los números, y todo el mundo se puede poner a diferente nivel a entender cuál es el impacto de las diferentes políticas, diferentes tecnologías que quieres implementar. Un ejemplo fue en Boston, ya desde 2015 empezamos a trabajar en 3 diferentes niveles, a nivel de ciudad, a nivel de barrio y a nivel de calle, para ver cómo el transporte, el BRT, lo que es el carril bus, se podía implementar en la ciudad. Y esto se lo pusimos a la ciudadanía para que vieran el impacto de sus decisiones en las 3 escalas. Lo que es muy interesante es que después de este trabajo con la ciudadanía, se han implementado las líneas de transporte y ha salido en los medios diciendo esta es la primera vez que la ciudadanía de Boston apoya un transporte público pagado con sus propios impuestos. Normalmente eso no ocurre en Boston. También hemos trabajado, por ejemplo, en los Campos Elíseos, donde diferentes arquitectos han estado mirando sus propuestas para cambiar los Campos Elíseos. Aquí éramos totalmente agnósticos y era, tú pon tu propuesta a ver qué impacto tiene en la ciudad. También ha salido en los medios. Hamburgo, Scholz, que ahora es el primer ministro de Alemania, era el alcalde de Hamburgo y es muy amigo de Kent, de mi jefe, y nos pidió que se quería presentar a los Juegos Olímpicos, que si le podíamos ayudar con los Juegos Olímpicos. Pero de repente llegaron 70.000 refugiados sirios y tuvo que cambiar de idea. Así que dijo, ¿cómo puedo usar las mesas para trabajar con los 7 distritos de Hamburgo y ver dónde ubicar a los refugiados sirios para que se integren con la ciudadanía alemana? Pues hicimos el proyecto Finding Places con la Hafen City University y hicimos talleres con los 7 distritos en los que se invitaba desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todo el espectro político, sociedad civil, industria, gobierno, a que jugaran con esas mesas y vieran dónde poder alojar a esas familias. Lo interesante es que eso pasó hace 6-7 años y ahora tenemos datos. Y lo interesante es que se encontró lugar para 10.000 refugiados sirios y sabemos que esos se han integrado en la sociedad alemana, han creado su microeconomía y encima han aprendido alemán, que, oye, para los alemanes es como un indicador muy importante, ¿no?, de integración. Scholz pasó de ser alcalde a ministro de Economía con Angela Merkel y luego ahora es primer ministro. No digo que eso sea porque ha jugado con nosotros con Lego, pero algo a lo mejor hemos tenido que ver ahí. Y Geisa, que era la directora de este laboratorio, ahora es referente en Europa sobre inmigración y tiene un laboratorio en Naciones Unidas que se llama UNITAC. Ahí les teníamos. Otro ejemplo es Andorra. El país de Andorra está entre España y Francia. Es un país muy pequeñito y aquí estamos viendo con datos de telefonía en azul a los franceses, en naranja a los españoles y en blanco otras nacionalidades para ver el impacto en consumo de energía, impactos ambientales, impactos en movilidad, de cómo se mueve la gente en Andorra y así poder entender qué políticas podemos generar. Por ejemplo, a nivel de energía, esto es un trabajo que hemos hecho con FEDA, con la energética del país, porque Andorra tiene que comprar energía a Francia y a España y la tiene que comprar, pagarla antes de usarla. Así que tiene que tener modelos predictivos y lo que hicimos fue intentar correlacionar el uso del turismo, el impacto del turismo y cómo la gente utilizaba el país o se movía en el país y cómo eso estaba impactando en el consumo de energía. Por supuesto, la temperatura es lo más importante, pero lo que empezamos a identificar era cómo diferentes turistas impactaban en el consumo de energía y ahora compran energía un 10% más barato gracias a que los algoritmos son mucho más finos gracias a este trabajo que hemos hecho con ellos. Hemos ayudado a alinear sus algoritmos con la demanda real que tiene Andorra. También en Andorra hemos trabajado porque querían crear comunidades energéticas. Ayer se habló de ello, me encantó el panel, por cierto, y lo que dijeron fue, ¿qué pasa si empezamos a identificar con estos modelos dónde ubicar los paneles solares? Y luego empezamos a crear un modelo donde veíamos cómo la gente podía compartir energía peer-to-peer y también darlo a la red. También otro proyecto de energía, cuando ocurre el tsunami en Japón,
es un momento muy delicado porque Fukushima, ¿no? Japón de repente decide que ya no puede trabajar con energía nuclear y vamos allí a ayudarles a ver cómo también se pueden crear estas comunidades energéticas. Esto es Utatsu antes del tsunami y este es Utatsu después del tsunami. No quedó nada. Así que lo que propusimos fue, ¿por qué no creamos estas comunidades caminables donde la gente puede vivir y trabajar a una distancia caminable, pero además crean su propia energía, la pueden compartir, etcétera? A día de hoy ya han empezado a desarrollar estas comunidades y cada casa tiene como, bueno, su propio sistema autónomo de energía y viven al lado de zonas comerciales. Luego, durante la pandemia estábamos aburridos en casa, así que dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos este modelo y lo digitalizamos? Así que tenés el Cityscope online, por así decirlo. Este es un proyecto que hemos hecho con Ford, la compañía de automóviles, para Detroit, para que vean el impacto que puede tener su distrito de innovación en la ciudad. También trabajamos con inteligencia artificial. De hecho, casi todo lo que os he enseñado tiene inteligencia artificial. Llevamos 20 años trabajando con inteligencia artificial. Pero lo que es importante es que en el MIT no tenemos miedo a la inteligencia artificial, es una herramienta. Tenemos miedo a cómo los humanos utilizamos la inteligencia artificial, eso es otra cosa, pero no tienes que tener miedo a una herramienta, sino cómo la gente la usa. Aquí lo que estamos haciendo es que una herramienta en la que, hablando con la inteligencia artificial, co-creas, co-diseñas una ciudad. Entonces, estos estudiantes, hablándole al sistema, pueden generar espacios urbanos basados en esa información. Otra de las herramientas es la arquitectura robótica, como he dicho. De hecho, este es el primer proyecto al que llego cuando llego al laboratorio. Ken me dice, eres arquitecto, eres experto en sostenibilidad, pero te voy a poner a hacer robótica y a trabajar con datos. Y dije, no tengo ni idea, Ken. Dijo, no pasa nada, ánimo. Así que los estudiantes dijeron, esto es en el Media Lab, directamente en nuestro laboratorio, tomaron 20 metros cuadrados y dijeron, ¿qué pasa si le metemos en 20 metros cuadrados toda la funcionalidad de una vivienda? Por supuesto, eso es súper eficiente a nivel energético, pero además lo que hace es generar viviendas que son más accesibles y económicamente accesibles también para la gente joven. Lo más interesante es que, bueno, crearon este vídeo también para hacerlo y casi todos estos estudiantes ahora son miembros de una empresa que se llama Ori Living, donde tienes a Marriott, a IKEA y a Google de inversores. Y este que está bailando la conga es Asier Larrea, es el CEO de la empresa. Normalmente no puedes ver a un CEO bailando la conga, pero a mí me encanta ponerle. Y este es un poco el vídeo de uno de los primeros sistemas comerciales que desarrollaron ya hace como 6 o 7 años. En cuanto a la movilidad autónoma, una cosa que es muy interesante es que no es solo que no tenga sentido tener 2 toneladas de acero que pueden ir a 120 kilómetros por hora metido en una ciudad llevándote una hamburguesa, sino que además este proyecto nos enseñó en Andorra a que la tecnología no crece en un árbol. Este es el primer testeo que hicimos del vehículo autónomo en Andorra hace ya 10 años. Andorra cambió toda su legislación para tener vehículos autónomos, drones, etc. ¿Vale? Como veis, muy sencillito. De repente, a los pocos meses ya teníamos un modelo en Boston trabajando de forma totalmente autónoma y a día de hoy con la empresa Denso hemos hecho un prototipo comercial y la idea de estos vehículos autónomos es que nuestros coches permanecen el 90% de su tiempo en un parking. Así que la micromovilidad del futuro es tener vehículos que sean multiusos, que den servicio a las personas, que puedan mover personas, pero que también puedan mover productos. Y eso, quiere decir que el vehículo tiene que ser eléctrico, autónomo y compartido. Como veis, ahora os tengo... pero la cosa es que ese vehículo es súper inteligente porque la ciudad no comparte datos. Así que esta ingeniera, que ahora es estudiante de doctorado en nuestro grupo, Naroa, dijo, ¿qué pasa si ponemos el vehículo autónomo en un ecosistema donde todo comparta datos? Porque no tiene sentido que el coche autónomo tenga que mirar un semáforo y tenga que saber si está en verde, en rojo o en amarillo y se tenga que parar. Cuando el semáforo seguramente es inteligente y le pudiera pasar en muy pocos datos, oye, párate que estoy en rojo, ¿no? Si viviéramos en un mundo mutualista, podríamos reducir la tecnología que necesitas para vehículos autónomos de ese coche a esa pequeña caja que tiene esta bici y haríamos que un proyecto de $60.000 se pueda vender incluso por debajo de los $1.000. Tendríamos una autonomía muy asequible, como es esta bici. Siempre me gusta ver cómo se va. Adiós. Bueno, ahora vamos a lo serio. 2,5. ¿Quién sabe qué es 2,5? ¿No?
¿Nadie? Bueno, 2,5 es las emisiones de CO2 que cada habitante del planeta puede producir cada año para que en 2050 tengamos un 80% de posibilidades de limitar el calentamiento global 2 grados centígrados. Ya no, ni siquiera 1,5 y no tenemos el 100% de posibilidades. Así que es muy interesante, ¿vale? Así que cuando hablamos de cambio climático, la verdad es que nos cuesta muchísimo. Esto lo estaba hablando ayer en la cena y es que es verdad, es que nos cuesta entender el cambio climático, ¿no? Porque hablas de tormentas asesinas, sequía, aumento del mar y encima te enseñan este tipo de diagramas que es como, me cuesta. Así que lo que hacemos en el grupo es siempre mirar a la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción ya ha mirado al cambio climático. Pero además es que el MIT Media Lab surge de la ciencia ficción. Cuando miramos esta película, que es 2001, Odisea en el espacio, Stanley Kubrick en 1968 ya tenía en esa película las tablets. Y de repente Nicolás Negroponte, el padre del MIT Media Lab, dice, yo quiero hacer una tablet. Muy rápidamente, ya en 1970, el MIT se pone a trabajar con universidades británicas y tienen la primera touchscreen. Es muy primitiva, pero es muy interesante que ya en 1970 Nicolás Negroponte consigue la primera touchscreen y en el 84, esta es la investigación que hacen hacer al MIT Media Lab. Es un touchscreen, pero en ese touchscreen lo que está Nicolás navegando es Google Street View. Nicolás Negroponte pone una cámara encima de su coche, igual que hizo Kevin Lynch, graba todo Kendall Square y en esa touchscreen te vas moviendo pues a través de Google Street View. Lo interesante es que Google Street View surge en 2007, gracias a esa colaboración con la tecnología. Es el tiempo que en ese momento llevó desde la idea, el prototipo, hasta la industria, pero es que también el primer iPhone touchscreen surge en 2007. Así que cuando hablamos de cambio climático y miramos un poco a las películas de Hollywood, lo siento, ciencia ficción, y esta película es bastante mala, pero bueno, así es como serían nuestras ciudades si sube el nivel del mar. Desertificación, Mad Max. Así serían nuestras ciudades si desertificamos el planeta. Destrucción del ecosistema, la carretera. Es bastante terrible la película. O sea, quiero decir, da mucho miedo, pero esto es lo que ocurriría si destruimos nuestros ecosistemas. Y bueno, diréis, qué dramático, Luis, pero es que enfermedades. Esto se parece cuando yo salía a comprar el pan durante la pandemia, vamos. O sea, estamos bastante familiarizados. O sea, es un poquito radical, pero para que veáis que la ciencia ficción siempre, bueno, tiene algo de realidad, ¿no? De hecho, impartimos muchísimas clases en el MIT Media Lab, pero una es sobre ciencia ficción y ciudades, donde nuestros estudiantes toman una tecnología y la expanden al futuro y ven cómo esa tecnología podría cambiar una ciudad. Así que es una cosa que es como muy interesante, pero volvamos otra vez a Kendall Square y veamos esa burbuja de CO2 cómo funciona. Lo que hemos hecho es usar, una vez más, el MIT como sitio de experimentación y lo que hemos hecho es ver cuál es la huella de carbono de toda la gente que vive y trabaja en Kendall Square. Porque sí, porque todos nosotros tenemos una huella de carbono dependiendo de cómo te mueves, dónde vives e incluso lo que comes. Así que hemos medido la huella de carbono de la gente que vive y trabaja en Kendall Square y luego, mediante análisis ciclo de vida, lo que hemos hecho ha sido unificar todo eso en el CO2 de cada persona. Y cuando hablamos de CO2 es CO2 operacional, bueno, yo creo que todos los que estáis aquí lo sabéis, pero lo voy a decir, CO2 operacional, que es el CO2 que se produce cuando quemas energía para tener luz, aire acondicionado, mover el coche, y CO2 embebido, que es el que se produce cuando construyes el coche, construyes la casa, etc. Así que con eso lo hemos puesto en el Cityscope y lo que hemos visto es que las emisiones de CO2 de todos los que viven en Kendall Square por persona es 17,19 toneladas de CO2. Una burrada, vaya. O sea, mi huella de carbono es 17,19 toneladas de CO2. Interesante. Así que, ¿cómo llegamos a 2,5 toneladas de CO2? Pues vamos allá. Lo que hemos hecho ha sido, una vez, usar la imaginación, olvidaros de legislación, olvidaros de todo lo que sabéis y simplemente acompañadme, ¿no?, un poco en esta ciencia ficción para ver qué ocurriría si implementamos, por ejemplo, decarbonización de la red eléctrica. Y aquí tenemos que tener en cuenta que no podemos esperar hasta 2050, tenemos que hacerlo
2030, porque si no, sí que estamos fastidiados. Así que en Estados Unidos, el estado de Massachusetts tiene un plan para descarbonizar, siendo súper optimistas, la red eléctrica para 2030 en un 40%. Por supuesto, invirtiendo en biomasa, solar, hidroeléctrico, muy interesante. Eso haría que mi burbuja se reduzca 1,5 toneladas por persona. No está mal, es un impacto bastante potente, la verdad. Vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos, y aquí es electrificación o me da igual. Hidrógeno limpio, que al final es electrificación porque quemas la energía en otro lugar para crear el hidrógeno. Y si esa energía es limpia, pues más o menos estaríamos hablando de del mismo impacto. Lo interesante es que si electrificamos el 100% de la flota de vehículos en Massachusetts, bueno, que vayan a Kendall, reduciremos el CO2 operacional, pero vamos a incrementar el CO2 embebido porque estamos eliminando coches antiguos y trayendo nuevos coches que hemos necesitado energía y CO2 para construir. Así que el balance final es como 0,75 toneladas de CO2 por persona, que tampoco está mal. Teletrabajo. Mucha gente nos dijo que con la pandemia, ¿no?, las ciudades iban a quedar totalmente desiertas, se iba a parecer un poquito a esta película que me encanta de Amenábar, ¿no? Abre los ojos, Madrid vacío. Pero tampoco va a ser así. Viendo los datos, por lo menos en Estados Unidos, estamos volviendo otra vez a la normalidad. Antes de la pandemia, donde entre 2 o 3 días se trabajaba desde casa. Así que tomemos ese número, 3 días trabajando desde casa. Eso puede reducir el impacto ambiental en 0,45 toneladas de CO2. Rehabilitación de edificios. Bueno, imaginaos que tomamos todos los edificios de Kendall y los aislamos, le traemos aire acondicionado eficiente, los convertimos en inteligentes. Eso es fantástico porque podemos reducir mucho el CO2 operacional, o sea, estamos reduciendo el consumo de energía, pero estamos trayendo más materiales al edificio. Así que estamos subiendo, incrementando el CO2 embebido dentro de los materiales. Eso va a hacer que tengamos un impacto de 1,25 toneladas más o menos por persona. No está mal. ¿Ahora qué? O sea, ya hemos como usado todo lo que teníamos en mente que iba a resolver el cambio climático y no hemos todavía conseguido reducir esa burbuja. Así que, ¿qué pasa si volvemos otra vez a lo que comentaba antes? Calidad de vida de mi madre. O sea, quiero decir, cuando hablamos de cambiar de mentalidad, no significa que nos volvamos a la cueva. No, no, no. ¿Qué pasa si volvemos a esa idea de la gente viviendo cerca del colegio, cerca del parque, cerca de donde trabaja, salir a la calle y comprar el pan, no tener que utilizar el coche para comprar un vaso de leche, sino que bajas abajo y lo tienes? Bueno, pues ese es lo que nosotros llamamos en el grupo simetría entre vida y trabajo. En inglés suena mucho mejor, todo hay que decirlo. A día de hoy tenemos como 40.000 personas todos los días entrando en Kendall Square para trabajar y yéndose todos los días. Eso es el flujo de personas, que es una locura. ¿Qué pasaría si les hiciéramos si vivieran todas esas personas dentro de Kendall Square? Pues hemos hecho un modelo en el que vemos qué pasaría si todas esas personas que tienen que usar el coche todos los días para entrar y salir vivieran en Kendall Square, y puedes reducir 3,25 toneladas de CO2 por persona. Bastante interesante. Ahora, en Estados Unidos también todo el mundo utiliza el coche para irse al mall, a comprar. Una vez más, ¿qué pasa si tenemos las tiendas de proximidad cerca de nuestra casa? Hemos utilizado datos de telefonía, réplica y SafeGrabs para entender el tipo de tiendas que necesitaríamos dependiendo de la gente que está viviendo en un barrio, ¿vale? Y hemos visto que Kendall Square le faltan todas estas tiendas porque obviamente la gente se va a comprar fuera de Kendall, así que les faltaría el 90% de todas estas tiendas. ¿Qué pasaría si las traemos al barrio y la gente empieza a comprar sin utilizar el coche? Y eliminamos los malls y tenemos tiendas de proximidad. Podemos reducir 2,5 toneladas de CO2 por persona. Esto es, volver a la calidad de vida de mi madre es súper eficaz, es casi igual de eficaz que todas las medidas anteriores que hemos visto. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues por supuesto, traer la arquitectura robótica, eso va a ayudar a que la gente pueda vivir en los centros históricos. Esto es, por cierto, la empresa Ori, uno de los productos, una vivienda que tiene en Nueva York, donde tiene casi todos sus productos y los puedes probar. Y yo creo que podría vivir en esta casa, la verdad, para ser sinceros, no está nada mal. Bueno, pues la arquitectura robótica también nos puede ayudar todavía incluso a reducir 0,75 toneladas de CO2.
El vehículo autónomo que os he enseñado antes también nos puede ayudar a reducir otras más o menos 0,75 toneladas de CO2. Ahora, imaginaos que decimos, bueno, ahora lo que nos queda de la red eléctrica que hay que decarbonizar, aunque ya le hemos reducido bastante y sobre todo con todas estas medidas, ¿qué pasa si traemos energía como la fusión? De esto hemos hablado con algunas personas de esta sala. Me parece increíble que no estemos mirando hacia la fusión. Normalmente siempre se nos ha comentado, ¿no?, que la fusión va a ser dentro de 50 años. Ahora es la primera vez que el sector privado está poniendo dinero en la fusión y ya se empieza a hablar que en 20, 10 años, a lo mejor 5, la fusión va a ser una energía existente. Así que, no sé, yo si fuera del sector de la energía estaría bastante intrigado por esto. El MIT, por cierto, no me llevo comisión, pero el MIT tiene uno de los mejores proyectos en fusión del mundo. Así que, ¿qué pasaría si utilizamos la fusión ya para decarbonizar el resto de la red, que ya nos queda muy poquito, así que el impacto va a ser pequeño, pero es 1,5 toneladas que podemos quitarle a la red? Y ya lo único que nos queda es mucho CO2 embebido. Ese es el problema, porque el operacional lo hemos casi eliminado. Así que, ¿cómo podemos reducir ese CO2 embebido desde las ciudades? ¿Qué pasa si podemos producir comida comida dentro de las ciudades y que sea sostenible? Tenéis que tener en cuenta que la dieta norteamericana ya produce 2,5 toneladas de CO2 por persona. Así que en el laboratorio llevamos mucho tiempo trabajando con lo que llamamos granjas urbanas, pero ya hay muchas empresas que están comercializando esto. Eso nos ayudaría a eliminar, solo si cambiamos esa dieta, 1 tonelada de CO2 por persona. Y como he dicho, esto es el 72% del CO2 lo producimos en las ciudades. Esto es lo que podemos hacer desde la ciudad. Pero ahora, ¿qué nos queda? Pues quizá se puede usar hidrógeno líquido limpio para reducir los impactos de la aviación, o incluso, a lo mejor, reducir el uso de datos o decarbonizar nuestros datos, porque a día de hoy los datos producen el 7% del CO2 del mundo. Para que nos hagamos una idea, un país como la India produce el 7% también del CO2 del mundo, o sea que es muchísimo. Y, por supuesto, intentar producir de forma más local. Esto simplemente es un ejemplo, y lo que nos interesaría es mirar otras ciudades, mirar otras culturas y crear estos ejemplos e investigar qué otras opciones, qué otras tecnologías podemos tener. Pero es un ejemplo muy interesante en el que la tecnología sola no va a resolver el problema. Tiene que ser una consecuencia de diferentes tecnologías y también del ser humano tomando decisiones. Eso es lo que nos va a ayudar. Es muy importante porque las nuevas generaciones nos están pidiendo ese cambio de mentalidad. Una vez más, volviendo al sueño americano, ¿qué es lo que va a sustituir el sueño americano? No es el mejor ejemplo, pero bueno, podemos ver Wakanda, ¿no? Esa idea de ciudades en sintonía con la naturaleza. Bueno, ¿por qué no? Me gusta la ciencia ficción. Pero bueno, esperemos a ver cómo podemos reducir el CO2. Por cierto, iba a terminar aquí la presentación, pero sigo con el tema de los asentamientos informales, porque nosotros tenemos una colaboración, varias colaboraciones con asentamientos informales. Tenemos que cambiarle el nombre, aceptemos asentamientos informales, ¿ok? Y lo llamamos el Power of Without, ¿ok? ¿Por qué estamos mirando la informalidad? Porque el 90% de las ciudades del futuro van a ser informales. Así que Ciencia de las Ciudades tiene que mirar hacia esa dirección y empezar a aprender cómo trabajar con la gente informal. Si no aprendemos a trabajar con ellos, vamos a tener un gran problema. Hay que incluirlos y a lo mejor empezamos a ser todos un poquito más informales y ellos a lo mejor empiezan a ser un poquito más formales. La cuestión es que en el futuro, si queremos llevar estas infraestructuras que tenemos a día de hoy de electricidad, agua, etcétera, a estos asentamientos informales, necesitaríamos el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, China y Europa combinado. Así que eso significa que jamás vamos a poder, o por lo menos parece que no vamos a poder llevar estas infraestructuras a estos lugares. Así que con la Fundación Norman Foster y con el Banco de Desarrollo Interamericano hemos empezado a buscar soluciones para estos lugares. ¿Escucho algo por ahí? Y estamos trabajando con nuestros estudiantes también para trabajar con estas comunidades, intentando llevar tecnología con ellos. Por ejemplo, algunos de los proyectos como depuración de agua o crear piscifactorías, una serie de cosas. Por ejemplo, Andrés está trabajando en Lomas del Centinela poniendo sensores para que la comunidad entienda que recuperar agua de lluvia
y cómo gestionas ese agua te puede ayudar a reducir tus impactos económicos. Gracias a eso, la comunidad se ha puesto en marcha, han creado sus propios huertos urbanos, han creado su propia economía, se han organizado para cuidar sus bosques y lo más importante es que se han organizado para cuidar también su barrio. Lo más importante aquí es que aunque Kent es el padre, junto con Bill Mitchell y Sandy, del término de ciudades inteligentes, ¿qué es la cosa más inteligente que poner al ser humano en el centro y trabajar con el ser humano? Así que, ¿cómo podemos crear ciudades con el ser humano en el centro? Esa es la pregunta y la tecnología simplemente es una herramienta que nos tiene que ayudar para ello. Muchas gracias y siento haberme extendido. Nos vemos.